que el Espíritu Santo es Dios y como tal, cada día vamos a ir aprendiendo algo nuevo de Él. Y mientras más avancemos, esto va a ser como meternos en un océano en donde vamos a ir encontrando mayor profundidad y vamos a ir encontrando mayor bendición también de parte del Señor. Es importante que nosotros querramos ir a la profundidad y que no le tengamos temor a la profundidad. Ahora, cuando hablo de la profundidad, no me refiero al conocimiento, porque a veces ese es el concepto que se tiene. Ese mensaje estuvo bien profundo, porque no entendí nada. Al final, Dios no quiere que nosotros nos quedemos sin entendimiento. Dios quiere que una profundidad nos cambie. Le voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo un día sube a la barca de Pedro, cuando todavía Pedro no había sido llamado apóstol por Jesucristo. Y entonces, estando en la barca de Pedro, el Señor empieza a enseñar desde la barca. Hay una multitud que está a la orilla de la playa oyendo al Señor. Y entonces llega un momento cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, vamos mar adentro. Y ahí empieza la ruta hacia lo profundo. Fíjense que para poder ir a lo profundo, ellos se tenían que despegar de la tierra. Eso quiere decir que nadie puede ir a lo profundo de Dios si no se despega de la tierra. ¿Cuántos quieren ir a la profundidad del Señor? Amén. Vas a tener que desprenderte de lo terrenal. Vas a tener que ir buscando más lo espiritual. Y mientras más buscas lo espiritual, menos terrenal te vas a volver. Y mientras más espiritual te vuelvas, menos carnal vas a ser. ¿Cuántos anhelarían dejar de ser carnales? Amén. Ya veo que lo que acaba de decir, se me acaba de confesar que es carnal. Y cuenta se dio, ¿verdad? Si yo le hubiera hecho la pregunta, ¿cuántos son carnales acá? Se hubieran quedado callados todos. Pero le dije, ¿usted quiere dejar de ser carnal? Y me dijo amén. Yo también quiero dejar de ser carnal, lo acompaño en su dolor. Pero vamos mar adentro, le dijo el Señor a Pedro. Y yo creo que el Señor hoy nos quiere decir, vamos mar adentro, vamos a la profundidad. Pero el Señor no le dice a todos, vamos a la profundidad. La mayoría de la gente se queda en tierra, la multitud se quedó en tierra, pero Pedro y sus compañeros fueron con Jesús mar adentro. Ahora miren lo que quería hacer Jesús en la profundidad. Estando ya lejos de la multitud, el Señor le dice al apóstol Pedro: tira las redes. Usted conoce esa historia, usted también la aprendió cuando tenía 5 años de edad e iba a la escuela dominical. Está bien, pero eso la voy a recordar hoy. Tira las redes. Y entonces viene Pedro. Pedro era más o menos como aquella gente que nunca se queda callada. Esa gente que tiene la libertad para decir siempre lo que siente. No se guarda nada en el corazón, y eso es bueno, porque de alguna manera expresa lo que verdaderamente cree y lo que verdaderamente siente. Es decir, Pedro era transparente, era claro para hablar, no hipócrita. Y entonces Pedro le dice: Señor, toda la noche pasamos pescando y no pescamos más que un resfriado. No pescamos nada. Y el Señor le dice: tira la red. Y entonces Pedro entiende que hay una palabra del Señor en ese momento. Ahí aparece una palabra griega que se dice rema. ¿Por qué? No rema de remar. Porque Pedro le dice: Señor, en tu palabra, en tu rema, yo voy a tirar la red. Es decir, yo ya tiré la red de acuerdo a mi estrategia humana y fracasé. Yo ya tiré la red de acuerdo a mi conocimiento y fracasé. Pero ahora que ha venido tu palabra, que se haga conforme a tu palabra. Y entonces él tira la red. Usted conoce la historia, una pesca milagrosa. La barca se está hundiendo y entonces tienen que llamar otra barca que está a cierta distancia y casi que se hunden las dos barcas. Ahora, ahí en la profundidad ocurre algo.
Y es que sin que Jesús le diga nada a Pedro, Pedro le dice: apártate de mí. ¿Cuántos le dirían al Señor: apártate de mí? ¿Qué es lo que uno quiere? Que el Señor se acerque a uno, ¿no? Pero en ese momento cae sobre el apóstol Pedro un espíritu de arrepentimiento que le hace ver su condición humana, que le hace ver su condición de hombre pecador. Y entonces, cuando ve la manifestación del poder de Dios, él le dice: apártate de mí, porque yo soy un pecador. ¿Qué ocurre cuando Dios nos lleva a la profundidad? Sin acusarnos, sin señalarnos, sin condenarnos, sin recriminarnos, el mismo Espíritu de Dios trae un arrepentimiento que nos revela nuestra condición de pecado. Y a veces pensábamos estar bien porque no habíamos indagado en lo profundo de nuestro ser. Es decir, miren, profundidad es más de lo que nosotros pensamos. Porque Dios a Pedro lo llevó a una profundidad literal, en un mar. Fue mar adentro. Y ahí se manifestó el poder de Dios en la vida de Pedro. Pero ¿qué era lo que quería el Señor Jesús? ¿Enriquecer a Pedro por medio de la pesca milagrosa? No, porque minutos después le iba a decir: sígueme. Y ese sígueme implicaba: bueno, esto que adquiriste hoy, milagrosamente déjalo ahí. Lo que verdaderamente importa es lo que viene después. Esa pesca milagrosa era solamente una muestra pequeña de mi poder que te iba a traer revelación de tu condición de pecado. Pero mire, aquí hay algo bien lindo, porque Pedro le dijo: Señor, yo soy un pecador. Eso no es fácil decirlo. Eso no es fácil decirlo. Ahí están los compañeros de Pedro. No está solamente Pedro con Jesús, porque mire, uno en intimidad delante de Jesús, creo que sería capaz, porque ¿qué le puede esconder uno a Dios? Si Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, Él conoce todo nuestro ser. Pero estando otros a la par, decir: aquí hay un pecador. Pero entonces mire qué lindo lo que hace Dios, porque el Señor le dice: hoy tú te has reconocido pecador, y yo te voy a convertir en un pescador. Tú te sientes hoy pecador y tú mismo te descalificas. Tú mismo consideras que no eres apto para nada. Pero hoy, habiendo tú confesado tu pecado, yo te convierto en pescador de hombres. Y ahí cambia completamente la vida de Pedro. Entonces mire, cuando Dios nos lleva a la profundidad, cambia completamente nuestra vida. Y aquí yo voy a ir pensando en algo, porque yo recapitulando un poco, bueno, algunos hermanos sí estuvieron, creo yo, no sé cuántos de los hermanos presentes acompañaron al pastor John ayer a Alicante. Bueno, por lo menos hay unas manitas por ahí. Mire, una de las cosas que yo he pensado y he dicho cuando hablo acerca del Espíritu Santo, es que ciertamente hay manifestaciones y señales que vienen a ser como una evidencia de que el Espíritu Santo ha llenado a una persona. Y una de esas señales es el hablar en lenguas, el profetizar. Y vienen dones del Espíritu Santo como regalos de Dios que pueden de alguna manera para nosotros ser la evidencia de que una persona fue llena del Espíritu Santo. Pero realmente, aunque eso es hermoso y muy necesario para el crecimiento de la iglesia, nosotros no podemos circunscribir el poder del Espíritu Santo a hablar en lenguas. Es decir, yo no estoy de ninguna manera, que Dios me guarde, menospreciando ni dándole un valor menor a las manifestaciones de hablar en lenguas, de profetizar y los demás dones del Espíritu Santo. Pero quiero hacer notar
que el poder de Dios va más allá de eso. El poder de Dios lo que busca hacer en una persona realmente es cambiarla. Mire, un día había un hombre que se llamaba Saúl. Yo sé que usted ahorita oyó Saúl y usted ya se imaginó lo peor, pero Saúl tuvo un momento en su vida cuando conoció al Señor de una manera especial, y que de alguna manera él sí llegó a descuidar eso y cayó de alguna forma en desobediencia y fue destituido por Dios. Pero yo me quiero enfocar ahorita a algo, a los principios de este hombre. La primera vez que él se encontró con el profeta Samuel, la Biblia dice que el profeta Samuel, y perdone que no se lo, tal vez se lo vaya a leer en este momento, o si no, o quiere que se lo lea, mejor sí se lo voy a leer, porque vi unas miradas ahí. Vamos a ver si me recuerdo. Por acá está. Primer libro de Samuel, capítulo 9, para que mire que sí vamos a leer la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra del Señor: según subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y les dijeron: ¿está aquí el vidente? Y ellas les respondieron y dijeron: sí, he aquí está delante de ti, apresúrate ahora, pues hoy ha venido a la ciudad, porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados, subid ahora, que lo encontraréis enseguida. Usted va a ver que el profeta Samuel frecuentemente subía a un lugar que se conocía como el lugar alto. Y fíjense qué tremendo, porque Saúl encuentra al profeta Samuel en esa comunión con Dios. Y entonces el profeta Samuel le dice a Saúl lo que le va a acontecer. Y una de las cosas que le dice es: tú vas a encontrar a una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Perdón, mejor se lo voy a leer, eso lo tengo aquí también. Ahí en el capítulo 10, versículo 5. Primer libro de Samuel 10:5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, en donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Voy a parar acá un momentito, le quiero contar algo. Resulta que el profeta Samuel era más o menos como una cabeza ministerial a nivel profético. Es decir, de oficio, él era el profeta primario, por decirlo así. Eso no quiere decir que no hubieran más profetas. Entonces se recordará que cuando estaba en funciones el profeta Elías, la Biblia nos enseña de que Jezabel, la esposa del rey Acab, mandó a matar a todos los profetas de Dios. Y hubo un hombre que escondió a 100 de ellos, 50 en una cueva, 50 en otra cueva, dándoles pan y agua, y ahí los mantuvo a salvo. Pero imagínese usted, si él logró rescatar 100 profetas, ¿cuántos profetas habrían en ese entonces? Eso quiere decir que era una época en donde el mover profético era tan abundante que estaban por cientos. Pero había siempre un profeta primario.
Cuando el apóstol Pablo llegó a la casa de Felipe el evangelista, la Biblia dice que llegó una compañía de profetas cuyo líder profético era un hombre que se llamaba Agabo. Es decir, iban varios profetas con él, pero él era la cabeza primaria como profeta. Entonces siempre se ha respetado un orden de autoridad, siempre Dios pone una cabeza, aunque hayan muchos alrededor, con la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí está Samuel, él es el profeta primario, profeta cabeza que Dios levantó como juez en Israel. Pero él le dice, fíjense qué tremendo, a Saúl le dijeron unas muchachas que el profeta va a subir al lugar alto. Eso quiere decir que el profeta tenía la costumbre de subir a un lugar alto. Y ahora cuando encuentran al profeta Samuel, él les dice a Saúl: vas a encontrar a una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando yo el lugar alto? Porque resulta de que Dios ha trabajado siempre en lugares altos. Hechos capítulo 2 nos enseña el evento más glorioso descrito en ese mismo libro: el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en donde habían 120 reunidos. Pregunto, ¿en dónde estaban reunidos esos 120? En el lugar alto, en un aposento alto. Es decir, Dios escogió el aposento alto para derramar el Espíritu Santo por primera vez en esa medida. Entonces ahora está el profeta que sube al lugar alto, están los profetas que vienen del lugar alto, y entonces Saúl lo envía a esa atmósfera espiritual, porque miren lo que le va a acontecer a este hombre. Ahorita voy a regresar con Pedro, allá lo dejé en la barca, ahorita vamos a volver con él, no se preocupe. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Jehová con poder? Ok. Y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces mire, aquí es donde yo quiero parar. Es que mire, sinceramente a mí me gusta mucho el tema de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Me gusta mucho ver las señales que hace el Espíritu de Dios con aquellas personas que han sido llenas. Me gusta mucho ver y leer en la Escritura cómo hombres llenos del Espíritu Santo hicieron hazañas en el nombre del Señor, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Me atrae, me llama la atención. Pero fíjese que yo encontré algo que es mejor. Hermano, ¿hay algo mejor que resucitar muertos? Sí. Hermano, ¿hay algo mejor que sanar todo tipo de enfermedades? Sí. Mire, al punto que el Señor Jesucristo era un maestro extraordinario. Es un maestro extraordinario. Es el maestro de maestros, creo yo. Le enseñaba a sus discípulos de una manera impresionante. Un día llama a sus discípulos y los va a enviar a una ciudad de 2 en 2. Llama a los 70. Usted sabe que Jesús no tenía solamente 12 discípulos, tenía 70 discípulos. Y de ahí sacó un grupo de 12 a quienes llamó apóstoles. Pero entonces manda a los 70. Y la Biblia nos enseña que él a los 70 les dio poder. Primero les dio instrucciones y luego les dio poder y les dijo: yo les estoy dando ahora poder para curar, sanar todo tipo de enfermedad. Les estoy dando poder para expulsar espíritus inmundos y demonios. Les estoy dando poder para que en mi nombre vayan a predicar. Y entonces los envía, y ahí van ellos, hermano, emocionados, su primera experiencia. Y entonces cuando ellos ya están regresando, ellos vienen saltando de alegría, ellos vienen contentos porque experimentaron ese poder que el Señor les había dado.
Y entonces el Señor mismo les dice a ellos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ellos contentos le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y ellos pensando que habían alcanzado el cielo, el Señor los bajó de la moto en ese momentito, los bajó del cielo. Porque el Señor, viendo que su mente se estaba distorsionando, pensando que eso era lo óptimo, pensando que eso era lo máximo, pensando que ya no había más que eso, el Señor les dice: no se alegren tanto por eso. ¿Cómo así, Señor? Si es una gran victoria la que acabamos de tener. Sí, pero es que no se alegren tanto por eso. Hay algo más grande. ¿Y qué es eso, Señor? Alégrense porque sus nombres están inscritos en los cielos, le dice el Señor. Eso quiere decir que el hecho de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida es mucho mejor que cualquier señal de poder que tú puedas hacer. Eso es bien serio, hermano. Pero entonces aquí es donde viene. Es que mire, yo le quiero hablar hoy de un poder que tal vez es diferente al que usted ha conocido, o tal vez al que ha estado esperando. Es que mire, Pedro y sus compañeros, en ese momento cuando recibieron autoridad y poder para echar fuera demonios, ellos pensaron que lo habían alcanzado todo. ¿Y qué si el Señor Jesús, después de que resucitó y les había enseñado durante 3 años y medio como ungido, y luego de resucitar les enseña durante 40 días, pero ya no como ungido, sino como el resucitado? Como ungido les dio mandamientos, y como resucitado dice que por el Espíritu les dio mandamientos a los apóstoles. Y entonces, antes de ascender a lo alto, el Señor les dice: ustedes no vayan a salir de Jerusalén. Ya les había dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ahora les dice: antes de salir de Jerusalén y empezar este ministerio, ustedes tienen que recibir poder. Yo voy a parar aquí un momentito. ¿Y no les había dado poder cuando los envió a predicar y les dijo: sanad enfermos, resucitad muertos? ¿Ya les había dado poder? ¿Sí o no? Fíjese que sí, pero era una clase de poder diferente. En el idioma griego, cuando la Biblia dice que les dio poder para sanar enfermos, incluso para resucitar muertos y para predicar el evangelio y expulsar demonios, ahí aparece una palabra griega que es la palabra exousia. Diga conmigo exousia. En ese momento el Señor Jesús les impartió exousia. Era una autoridad espiritual, un poder para que ellos hicieran ciertas cosas. Pero cuando Él les dijo: ustedes no salgan de Jerusalén, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ahí ya no es exousia, sino que ahí aparece una palabra poder que en el griego se dice dunamis. Diga conmigo dunamis. Entonces los apóstoles de Cristo tenían exousia, pero no tenían dunamis. Tenían poder, pero no tenían poder. Qué raro eso se oye, ¿verdad? Es que las palabras, al usarlas en el idioma griego, se entiende más fácil, porque uno dice tenían exousia pero no tenían dunamis. Pero como las dos palabras se traducen poder, por eso yo le digo: tenían poder pero no tenían poder, porque tenían una clase de poder, pero el poder que iban a necesitar ahora era mayor, era diferente, era el dunamis del Espíritu Santo. Pero entonces aquí yo quiero hablar un poquito de esto, porque resulta que aquí está Saúl a punto de empezar algo que él no se esperaba. Él, cuando nació, sus padres no sabían jamás que su hijo iba a llegar a ser un rey en Israel. Saúl empezó a crecer y su oficio en ese momento es
pastorear asnas, ni siquiera ovejas. Y él llegó a donde estaba el profeta. ¿Sabe por qué? Porque se le habían perdido sus asnas. Y él dijo, tal vez, a veces, mire, a veces uno quiere usar a un profeta para cosas ridículas, hermano. Es decir, uno ve que un profeta tiene el poder de Dios y entonces dice, ahora que venga un profeta voy a aprovechar esa unción que trae ese hombre. ¿Y sabe qué está pensando uno? Él me va a decir en dónde dejé perdidas las llaves. Señor Jesús. Así está Saúl diciendo, ese profeta nos va a decir en dónde están las burritas que perdimos. Que si Dios había permitido esa circunstancia porque lo estaba llevando a un destino diferente, ese profeta le iba a decir que había nacido y había sido escogido por Dios para ser rey en Israel. Imagínese usted. Pero ahora viene una situación. El profeta lo ve y le ve una naturaleza a Saúl. Y entonces dice, este tiene que ser metido en una atmósfera espiritual. Esa atmósfera la van a traer los que vienen del lugar alto. Mire, los que descienden del lugar alto traen una atmósfera espiritual. Los que descienden del aposento alto traen un poder extraordinario. Nosotros deberíamos de ser una iglesia que acostumbra a vivir en el lugar alto, que cuando desciende de vez en cuando de ese lugar trae una atmósfera espiritual que va a ayudar a los que están abajo. Pero entonces mire, aquí pasó algo, y eso es lo que a mí tal vez más me impresiona de esto. Es que en el versículo 6 que acabamos de leer dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces yo aquí miro una manifestación del poder de Dios que es más grande que las señales que pueden nacer de ese mismo poder. Y es que uno sea cambiado en otra persona. Porque mire, una persona podría tener señales poderosas y no cambiar. Es decir, podría ser un instrumento de Dios para sanar enfermos. Y los enfermos reciben el milagro, reciben el beneficio y ellos felices. Pero el que es portador del poder sigue siendo el mismo. Por eso yo le dije, ¿cuántos quieren dejar de ser carnales? ¿Cuántos quieren dejar de ser carnales? Porque ahora hay menos amenes. Es que hermano, mientras usted estaba predicando cayó la gloria de Dios y yo creo que ya dejé de ser carnal. No, no le creo. Saúl era carnal. Saúl era un hombre tosco. Su oficio de alguna manera lo delataba en lo que era su carácter y su temperamento. Y entonces Samuel sabe que para que él pueda ser un rey necesita ser cambiado en otra persona. Y entonces lo que necesita era el poder de Dios que desciende de lo alto, y eso lo iba a transformar en otro hombre. Mire, le voy a contar, y perdone que me vaya de un lado para otro, pero volviendo a Pedro. Pedro era un hombre en el sentido natural valiente. Es decir, él muestra un carácter impetuoso. Yo le decía que era muy directo, muy transparente y decía las cosas cuando las tenía que decir. Pero a pesar de tener esa naturaleza, esa fuerza humana, tener un alma poderosa, tuvo un problema, al igual que sus compañeros. Cuando vino la persecución, cuando tomaron al Señor Jesús, cuando Judas lo entregó y ellos sabían de que al Señor lo iban a crucificar, se cumplió la palabra que dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Porque ahí salieron huyendo, hermanos, los superapóstoles. En ese momento se acobardaron. Pedro, que no se fue a esconder, fíjense qué tremendo Pedro, ¿verdad? Quiso de lejos ver y observar lo que estaba pasando. Y es cuando se cumplió lo que Jesús le profetizó, cuando le dijo: tú me vas a negar.
¿Cómo vas a pensar, Señor, si yo soy tu mejor discípulo? Ya te diste cuenta, yo soy el que saqué la espada y le volé la oreja a Malco. Pedro, te vas a acobardar, te van a temblar las piernas, vas a tener un temor, no tienes idea de lo que vas a presenciar. Y entonces Pedro se llena de temor su corazón, de cobardía, y entonces para salvaguardar su propia vida tiene que mentir y tiene que blasfemar. Y termina negando al Señor Jesús. Termina traicionando a su maestro, traicionando a su Señor, porque aunque tenía poder para echar fuera demonios, aunque tenía poder para sanar enfermos, aunque tenía poder para resucitar muertos, no tenía poder para morir. ¿Cómo así, hermano? Es que mire pues, Hechos 1:8 es un versículo famoso. Pero recibiréis poder. Ya dije que esa palabra es dunamis, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahora el Señor Jesús le dice entonces. Es decir, ahí marca un cambio, ahí marca un antes y un después. Solo entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando usted va a buscar esa palabra testigo en el idioma griego, es una palabra que se dice martus, que no solamente se traduce testigo, también se puede traducir dar testimonio. Pero esa palabra martus es de donde se deriva la palabra mártir, que quiere decir el que está dispuesto a morir. Es que se ve bien elegante. Yo soy testigo del Señor. No dije de Jehová porque tal vez va a pensar mal, ¿verdad? Pero es que qué bonito. Mire, ¿cuántos son testigos del Señor acá? Porque uno dice, yo soy hermano porque yo siempre ando testificando. No, el Señor no les estaba diciendo que iban a ser testigos. No les estaba diciendo ustedes van a ir a testificar. No, ustedes van a estar dispuestos a morir. Pero en ese momento, antes del dunamis, no estaban dispuestos a morir. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué Pedro maldijo y blasfemó? Porque no quería morir. Él no había vencido el miedo a la muerte. Y el Señor le está diciendo, el poder que ya te di no te ha servido para vencer el poder de la muerte. Pero cuando venga el poder del Espíritu Santo, vas a vencer el temor a la muerte. Ya no te va a importar morir. Y mire qué lección, porque fíjese que eso no está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde querías, tú te vestías a ti mismo y tú ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te va a vestir. Vas a levantar las manos y ya no vas a ir a donde quieras, vas a ir a donde no quieres ir. Y entonces el apóstol Juan, que escribió ese relato, dice: y esto había dicho Jesús, hablando de la muerte de la cual Pedro iba a participar. Entonces la tradición, históricamente hablando, dice que Pedro murió crucificado de cabeza. Porque cuando lo iban a crucificar, de la misma manera como crucificaron a Jesús, él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro, y pidió que lo crucificaran boca abajo. Eso quiere decir que en ese momento ya no era aquel Pedro asustado, ya no era aquel Pedro temeroso, era un hombre valiente que no le importaba nada. Mire, predica el primer mensaje Pedro, ya lleno de ese dunamis del Espíritu Santo, se convierte en 3,000 personas, vuelve a predicar su segundo mensaje, se convierte en 5,000, pero después del segundo mensaje, a él y a sus compañeros los encarcelaron y los iban a matar, solo porque un consejo sabio de Gamaliel le dijo a aquellos hombres del concilio: ustedes puede ser que estén peleando contra Dios, mejor dejen a estos hombres en paz, déjenlos ir. Si esto no es de Dios, solo se va a desvanecer, pero si es de Dios, nadie lo va a poder destruir.
Y entonces todavía ellos, es que eran, mire, los odiaban a los apóstoles. Dijeron, ok, los vamos a dejar ir, pero primero les pegaron una buena azotada. Y entonces cuando salieron, dice que iban contentos, diciendo, fuimos dignos de participar de los padecimientos de Cristo. ¿Qué querés que hagamos ahora, Juan? Vamos a seguir predicando. Después de que los habían azotado, los habían castigado, los habían encarcelado, iban felices. ¿A qué? A seguir predicando, porque a ellos ya no les importaba morir. Yo no sé cuántos ya llegaron a esa estatura espiritual que ya no les importa morir. ¿Hay alguien acá que ya venció el poder de la muerte? ¿Hay alguien acá que ya venció el temor de la muerte? Porque Pablo, mire, Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo, igual que Pedro, lleno del dunamis de Dios, que no le importaba morir. Cuando llegó esa compañía de profetas que le contaba de Agabo a la casa de Felipe, el evangelista, Agabo, el profeta primario, es que mire, ahí había una reunión bien especial. Dice que estaba Felipe, el evangelista, y que sus 4 hijas profetizaban. ¿Cuántos quieren tener una familia así? Y entonces ahí estaba Pablo, estaba Bernabé y otros compañeros de milicia. Y en eso llegó Agabo con una compañía de profetas. Ahí se juntaron apóstoles, se juntaron profetas, se juntaron evangelistas, pastores y maestros en un solo culto, hermano. ¿Se imagina eso? Y entonces el profeta Agabo, no sé si en la casa de Felipe tal vez había un colgador, así como en algunos lugares, ¿verdad? Uno puede dejar su abrigo, su chaqueta, qué sé yo, sus sombreros y usa. Y de plano que había, ahí fueron a dejar su cinto todos, ¿no? Y entonces llegó el profeta y tomó un cinto sin saber de quién era. Y entonces con ese cinto se amarró las manos y se amarró los pies. Y dijo, así harán al dueño de este cinto. Y que si el cinto, era de Pablo. Y entonces como los hermanos sabían de que Pablo iba a ir a Jerusalén, ellos empezaron a llorar. Y empezaron a decirle, Pablo, por favor no vayas a Jerusalén. ¿Para qué vas a ir a sufrir? Ya sufriste un montón. ¿Para qué vas a ir a que te aten en Jerusalén? Es que a Pablo ya lo habían arrastrado varias veces y en algún momento pensaron que ya estaba muerto y por eso lo dejaron tirado ahí. Y entonces ocurre que Pablo les dice, hermanos, ¿qué hacéis lloriqueando? ¿Qué hacéis tratando de quebrantarme el corazón? Si yo no solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén. Es decir, yo no tengo temor de la muerte. Pablo se atrevía a desafiar a la muerte y le decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? Yo soy tu muerte. Entonces mire, esos hombres vencieron el temor a la muerte. Y entonces podían predicar, hacer la obra de Dios. Se acaba de decretar una nueva ley que restringe la libertad de predicar en las plazas, y la pena es cárcel, y si hay residencia la pena es muerte. ¿Cuántos de los que estamos aquí saldríamos a desafiar esa ley? Tal vez ninguno. Hermano, hay que ser sabio, hay que ser prudente. Si el Estado, si el gobierno dice que ahí no se puede predicar, no hay que predicar. ¿Usted cree que Pedro, cuando estaba lleno del dunamis del Espíritu Santo, pensaba así? Si a Pedro le decían, fíjate que Herodes acaba de firmar un decreto que prohíbe que ahora se predique públicamente el evangelio, yo le aseguro que Pedro hubiera contestado como contestó Jesús cuando le fueron a decir, Señor, vete ya porque Herodes dice que te va a matar. Y entonces Jesús le dice, vayan a decirle a esa zorra. Así que el Señor también ponía apodos. Así le dijo, hermano, díganle a esa zorra. A Herodes. Herodes era el rey. No va a decir usted así del rey. Que hoy
hago milagros, mañana hago milagros y el tercer día termino mi obra. Así, díganle que no me va a poder matar, no me va a poder amedrentar. Y todavía añade, es más, está escrito que un profeta no va a morir fuera de Jerusalén. Y como él estaba fuera de Jerusalén y él sabía que la ley y los profetas habían anunciado que él iba a morir en Jerusalén, entonces Jesús no se asustó cuando lo mandaron a amenazar de muerte. Y Pedro después, con el poder del Espíritu Santo, no se amedrentaba cuando lo amenazaban de muerte. Antes sí. Tú eras de ellos, ¿verdad? No, yo ni los conozco, jamás los había visto. Bien, pero si tú hablas igual que ellos. Y entonces empezó a hablar malas palabras. ¿Por qué? Porque no quería morir. No quería morir. Él decía, estoy muy joven para morir. Pero cuando le descendió el poder de lo alto, él dijo, Señor, si es necesario que yo muera por ti, aquí está mi vida. Allá está Esteban. Esteban, usted sabe que era uno de los 7 diáconos escogidos en la iglesia del principio. Sale a predicar el evangelio y le empieza a predicar a los principales sacerdotes en Jerusalén y les empieza a decir, ustedes, duros de cerviz, igual que sus padres, ustedes son los que crucificaron al Señor Jesús, ustedes son los que resisten al Espíritu Santo. Y dice que aquellos hombres crujían los dientes. Y Esteban no estaba asustado. Y entonces contrataron testigos falsos para que lo acusaron de que había blasfemado en contra de la ley y en contra de Moisés. Y entonces lo llevan ante el concilio para que ellos lo condenen a muerte, para matarlo apedreado. Pero la Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó la mirada a los cielos y dijo, yo veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios puesto a la diestra de su majestad. Y entonces él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ese es el primer mártir de la iglesia, el primer testigo. Recibiréis poder y entonces seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuántos quieren ese poder? Fíjense, ese poder no consiste solamente en sanar enfermos, en hablar lenguas, en profetizar, en hacer señales, en hacer milagros. Porque fíjese que la palabra dunamis tiene varios significados. Dunamis significa fuerza. Dunamis significa capacidad, también significa poder, significa autoridad, pero fíjese que significa un milagro en sí mismo. Cuando el Señor Jesús les dio exousia, les dio autoridad, poder para que hicieran milagros en otros. Pero cuando les dio dunamis, les dio un poder para que los milagros ocurrieran en ellos. Es decir, tú podrías tener poder para obrar milagros en otros y ellos te van a decir que Dios lo bendiga, hermano, que Dios la bendiga, hermana, Dios la usó. Yo venía con dolor de cabeza y usted oró por mí, se me quitó. Pero Dios te quiere hoy un poder, que el milagro va a ocurrir dentro de ti. Por eso Samuel le dijo a Saúl, el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti con poder. Y entonces sí, va a haber una evidencia, vas a profetizar, pero vas a ser cambiado en otro hombre. Ahora, como nosotros vamos a tener dos, ¿verdad, pastor? 2 participaciones. Entonces yo ahorita estoy casi que cerrando esta primera intervención. Entonces yo lo voy a dejar con una apertura a lo siguiente. Samuel, el profeta, acostumbraba a subir al lugar alto. Subía al lugar alto. Los profetas con los que se encontró Saúl venían del lugar alto. Nos vamos nosotros al Nuevo Testamento. Y los discípulos de Jesús, la iglesia del principio, los 120, se reunieron en el lugar alto. Ahora, ¿por qué? Porque había una promesa de Dios.
La promesa que Jesús, bueno, la promesa era del Padre, pero que Jesús se le está recordando a los discípulos es la siguiente: ustedes no salen de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces quiere decir que este dunamis, y ahí aparece la palabra dunamis, viene de lo alto. Entonces, en la siguiente enseñanza vamos a estar hablando de esto, el poder de lo alto. Y entonces vamos a ver qué trae ese poder de lo alto sobre nuestra vida. Amén. Entonces, yo devuelvo el micrófono. Gracias, pastor. Amén. Bueno, mis hermanos, esto está bueno, ¿sí o no? Pero se va a poner mejor, amén. Entonces, yo les invito a que no se vayan. Queremos hacer un pequeño recesito, bien, con un cafecito y una pastica, mi hermano. Aquí le queremos atender por lo alto como usted se merece.